Enseñamos el miércoles pasado acerca de la fe, ¿verdad? Acerca de la fe es la seguridad, la confirmación, el título de propiedad de las cosas que esperamos, siendo la prueba de las cosas que no vemos y la convicción de su realidad, ¿verdad? Y fe es percibir como real lo que no se ha revelado a los sentidos. Enseñamos acerca de que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y que Dios nos dio una medida de fe a cada uno de nosotros. Que necesitamos fe para todo, para toda circunstancia en nuestra vida necesitamos fe. La Amén. fe en Dios, la fe basada en Dios, en sus promesas. Siempre Dios nos ha dado, dice su palabra, que nos ha dado ricas y abundantes promesas para que nosotros podamos apropiarnos de ella y dar el paso correspondiente ante cualquier dificultad, ante cualquier circunstancia, ante cualquier adversidad. Nuestra respuesta debe de ser siempre nuestra fe basada en Dios, en la grandeza de su poder, en la grandeza de su nombre. Una palabra que el Señor me dio esta semana fue que Dios está con nosotros y no contra nosotros. Entonces, cuando hay una adversidad, cuando hay una circunstancia difícil, una enfermedad, un diagnóstico, una situación financiera, una situación donde tenemos que tomar decisiones, ese reto, esa meta que tenemos que llevar a cabo y que necesitamos apropiarnos de la palabra de Dios, porque de allí viene nuestra fe, por el oír la palabra de Dios. Y entonces necesitamos dar ese paso, esa acción correspondiente de aquello de lo cual nosotros creemos. Es poner nuestra confianza en el autor y el consumador de nuestra fe. Es desarrollar esa confianza en Él en el momento oportuno, en el momento que necesitamos. Allí es donde fluye la fe de nosotros. Y cada circunstancia es la oportunidad para que nuestra fe crezca. Amén. Una de las cosas que apuntamos y que señalamos la semana pasada también es que debemos ir de un nivel de fe a otro nivel de fe, que cada vez que vayamos a demandar de Dios un milagro o una respuesta va a requerir cierto nivel de fe, pero cuando vamos a clamar a Dios por una respuesta diferente, vamos a necesitar un mayor nivel de fe. Y es que Dios nos lleva de fe en fe. Es algo de lo que estuvimos hablando. Estuvimos hablando de Romanos 1:17 que decía, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿verdad? Más que está escrito por su fe, más el justo por la fe vivirá. Y es que nosotros estamos llamados a vivir por fe. No importa cualquiera que sea la circunstancia por la que estemos atravesando, debemos vivir por fe. Amén. Dios no nos va a revelar todo nuestro futuro. Lo único que Dios nos dice, si crees en mí, tú tendrás un final eterno. Pero si no crees en mí, pues también habrá un final eterno, pero no tan bueno, ¿verdad? Entonces, de eso es lo único que tenemos asegurado en este tiempo, ¿verdad? En la Escritura. Pero Dios no nos dice cuál van a ser todos los procesos que nos van a llevar a ese final, ¿verdad? Y es que vamos de un proceso a otro proceso. Dios nos va llevando de procesos en proceso. ¿Por qué? Siempre hay un propósito detrás de cada proceso. Dios quiere nuestra madurez, Dios quiere nuestro crecimiento espiritual, Dios quiere que desarrollemos confianza en Él, Dios quiere que dependamos de Él en todo, Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, muramos al yo, así como, ¿verdad?, la palabra dice que tenemos que morir al yo para que crezca Él en nosotros y poder alcanzar la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús, que es nuestro modelo, que es el objeto de nuestra fe y que es el autor y consumador, como tú bien decías, de nuestra fe. Si Él no es nuestro objeto, nuestro modelo, nuestro fin, ¿verdad?, nuestra meta, alcanzar esa estatura, entonces realmente nuestros procesos de fe se van a alargar mucho más, ¿verdad? Porque es como todo. Tú vas a la universidad, pasas un curso, cuando lo apruebas, pasas al otro nivel. Pasaste el examen, vas al otro nivel. Pero si no pasas el examen, pasaste el proceso en balde, porque cuando llegó el examen no lo pasaste, te quedaste y tienes que repetir el curso, ciertamente. Entonces, ¿verdad? Sí. Es mucho mejor tratar de decirle, Señor, dime
¿qué es lo que necesito aprender en este proceso en que se encuentro? Necesito desarrollar más fe, voy a creer en ti. Necesito vivir por fe, voy a vivir por fe. No sé cómo lo vas a hacer, pero yo sé que estoy, ¿verdad?, agarrada de tu mano y que no te voy a soltar. Es total dependencia. Total dependencia. Y siempre en cada circunstancia en la cual Dios mismo prepara para que nosotros vayamos a ese nuevo nivel, porque es el deseo de Dios que vayamos, que maduremos, que crezcamos en desarrollar nuestra fe. Siempre nos da una palabra, siempre nos da una promesa, siempre nos da algo de donde nosotros nos podemos tomar. Siempre, yo digo, es como un neumático que no permite que me hunda. Esa promesa que me dice voy a pasar al otro lado, esa promesa que me dice yo estoy contigo, no temas, no desmayes, esa promesa que Él me da cuando voy a enfrentar una situación. Y dice la palabra que vamos a vivir diferentes pruebas, que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos, que creamos que Él está con nosotros y que Él es galardonador de los que le buscan. También dice la palabra en el libro de Daniel que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, el conocer a Dios en las diferentes circunstancias de nuestra vida me hace creer que si de un nivel Él me ayudó, me sostuvo, me sacó, del otro nivel igual lo va a hacer, porque Él no cambia. Amén. Él no cambia, Él se permanece fiel, Él permanece firme. Nosotros somos los que dudamos o quizás nos hundimos, ¿verdad? Como lo hablamos de que el apóstol Pedro, en el momento que caminó sobre las aguas, y por diferentes circunstancias caminamos sobre las aguas, pero el Señor está con nosotros y esa es la garantía que tenemos. Amén. Sí. Es maravilloso cuando hablamos de fe, porque fe es un tema muy, muy extenso. Sí. Y es un tema que realmente a todos pues nos toca o nos llega en algún momento dado, porque no hay excusa para decir que no podemos vivir por fe, porque dice la palabra de Dios en Romanos 8:3 que Él ya nos ha dado una medida de fe. Tenemos una medida de fe. Entonces no podemos decir que no vamos a vivir por fe, porque tenemos una medida de fe. Dios ya nos ha dado una medida de fe. Entonces tenemos que ejercitarla, porque es la única forma de que la fe aumente y que nos lleve de un nivel a otro. Vemos en la Escritura muchos hombres de Dios que vivieron por fe, que fueron de un... Y a mí me llama la atención unos más que otros, porque habían algunos ejemplos. Por ejemplo, ya en el Nuevo Testamento nos encontramos a un Pablo, que fue el que más habló de la fe, que puso los estatutos de lo que es una vida por fe verdaderamente. Amén. Pero él ya tenía cierta, ¿cómo decir?, principios, ciertos fundamentos que habían sido establecidos por el hecho de que ya Cristo había caminado sobre la tierra, de ya Cristo había sentado las bases para que la gente pudiera creer. Amén. Porque Cristo era el que desafiaba a la gente. Sí, o sea, si puedes creer. O sea, así como crees, así te será hecho. O sea, Jesús desafiaba a la gente a creer. Era un desafío que le tiraba a la gente. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento, cuando la Escritura no se había todavía escrito, o sea, la palabra de Dios no estaba escrita, cuando esta gente, el único testimonio que tenía era de que alguien le pudo haber contado algo o que Dios se revelara personalmente a ellos. No había un Espíritu Santo que se revelara a sus vidas, sino que verdaderamente era algo realmente más, ¿cómo decirte? No había algo tangible que le decía, voy a creer. Amén. O sea, y esta gente de todas maneras creyó. Tenemos un Abraham que creyó, era un hombre rico, era un hombre de una buena posición económica, y viene Dios, se le aparece y le dice, déjalo todo y ven. Y vete de tu tierra, sígueme. Sí. Y este hombre lo sigue por fe. Lo sigue por fe. O sea, cuando tú ves cosas así, tú dices, espérate, eso es fe. Sí. Con razón le dicen que este es el hombre que la fe le contó por justicia, porque verdaderamente le dijo, ven, deja esto y ven, sígueme. Eso es no vivir por vista, eso es vivir por fe. No había nada tangible, no había nada. Viene y se le presenta a un Moisés y le dice, mira, vete a liberar al pueblo judío. Y él decía, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y quién le voy a decir que me manda? O sea, no había una revelación a este hombre, no había una evidencia, no tenía la cultura hebrea como para creer que existía Dios y que este era el Dios de los judíos. O sea, nada que ver. Pero él le dijo, dile que yo soy el que soy, ¿verdad? Ahí mismo se le revela como Jehová. Yo soy el que soy. Así es.
Entonces ahí vemos que este hombre por fe dijo, espérate, me voy a ir y voy a liberar un pueblo. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, a veces nuestra fe se queda pequeña, porque necesitamos pruebas, necesitamos que alguien nos confirme. Yo creo que a veces centramos la fe en nosotros mismos y no en Dios, y la fe tiene que estar centrada en Dios. Amén. En su persona, en su palabra, en su poder, en la confianza de quién es Dios. El que se acerca a Dios debe de creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces se vuelve una sustancia en nosotros, algo de la cual nos podemos nosotros tomar y decir, voy a creer, no por mí, no por mi debilidad, no por lo que estoy viviendo, no por lo que estoy pasando, sino por quién es Dios. Si quién es el que me está diciendo que crea, que para Él no hay nada imposible. Y el Dios de los imposibles siempre en nosotros nos dice la palabra que en Él haremos proezas. ¿Por qué? Porque si creemos que Él es el Dios de lo imposible en cada situación y en cada circunstancia, vamos a hacer que Él se manifieste con su poder, ¿verdad? Con su presencia. Él hace lo intangible, lo hace tangible cuando nosotros creemos, ¿verdad? Tenemos tantas situaciones que hemos vivido. Yo estaba haciendo memoria antes de venir y dándole gracias al Señor por todas las circunstancias que en el momento son duras, difíciles, pero que eso hizo y hace que cada día crezcamos en fe. Amén. ¿Verdad? Situaciones que para el hombre, y es que Dios es experto y es especialista en ponernos en situaciones imposibles para nosotros, pero posibles para Él. Amén, amén. Sí. Y hay algo que quiero pues señalar, porque muchas veces tú dices, nos tenemos que enfocar en Dios, y es cierto. Lo que sucede es que la tendencia del pueblo de Dios es enfocarse en la única revelación que tiene de Dios. Y déjeme explicarle, porque hay gente que Dios le hizo un milagro en la finanza y conocen a Dios como Jehová Jireh, el proveedor. Entonces se enfocan en Dios como proveedor y no se dan cuenta que Dios es mucho más que eso, que Dios se convierte en nuestra necesidad. Tuviste una revelación de Dios Padre. Ese fue mi caso. O sea, para mí era Dios Padre. Entonces se convierte en Dios Padre, pero se te olvida que Él puede sanar, que Él puede liberar, que Él puede suplir, que Él puede restaurar, que Él puede fortalecer, que Él puede proteger. O sea, se nos olvida las otras facetas de Dios. Entonces, la tendencia es que tenemos fe en esa área en la cual Dios se nos ha revelado, pero nos olvidamos de todo lo demás. Entonces, cuando viene la circunstancia, decimos, no, esto es muy difícil. Y no nos damos cuenta que estamos limitando a Dios, que nuestra fe está depositada solo en un área pequeña y que lo demás, en esas otras áreas de nuestra vida, estamos limitando a Dios. Así es. Entonces, realmente no estamos viviendo por fe. Creemos que vivimos por fe, pero no vivimos. Tal vez vivimos por fe en esta área, pero en las demás vivimos por esperanza. Así es. Y hay una diferencia. Es totalmente diferente. Lo enseñamos el miércoles pasado, la fe y la esperanza. La fe es en el ahora, ¿verdad? La esperanza es en el futuro. Pensamos que allá, cuando yo tenga, cuando yo pueda, cuando allá se me va a cumplir. Y no, la fe es ahora, de acuerdo a lo que estoy viviendo. Pero Dios quiere manifestarse en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Yo recuerdo cuando el Señor me dio una promesa y Él me dijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. En un tiempo donde no tenía nada, no había posibilidad ni siquiera de salir de mi país. En un tiempo donde no había nada, ni trabajo, ni ingresos, ni bienes, ni propiedades. Todo se había ido y yo tenía que plantarme en esa promesa. Llegó el momento, recuerdo que mi pastor, mi padre espiritual, llegó a Honduras y pudimos estar con él y Dios lo tocó a él para que él me sembrara una semilla para yo ir a la embajada. Y entonces él me dijo, aquí está, vas a ir a traer tu visa. Y yo me agarré de esa palabra cuando él dijo, vas a ir a traerla. O sea, yo ya lo di por hecho, que ya estaba esperándome. Y yo no dudé en mi corazón y yo dije, ok, yo voy a ir a traerla. Lógicamente tenía que cubrir los requisitos
que el hombre pide, ¿verdad? Que la embajada pide. Entonces tenía que llevar constancia de banco. En una cuenta tenía $5, en otra tenía $10. Y no había nada de dónde tomar, pero yo creí que yo iba a ir a traer mi visa. Yo me apropié de esa palabra y esa palabra me convenció. Entonces yo dije, yo voy a traer mi visa. Y cuando yo le dije, voy a la embajada porque voy a ir a traer mi visa, era como que la visa ya me estaba esperando. Entonces así fue. Y cuando yo llegué, había un grupo de cristianos y estaban ahí todos. Entonces oramos y yo le dije, bueno, estamos parados en el territorio de Estados Unidos y venimos aquí porque con una promesa del Señor. Y le digo, apropiese de esa palabra que dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Entonces oramos todos y le dijimos, Señor, pedimos la entrada a esa nación y bendecimos a esa nación. Todos los que pasamos a la entrevista, aunque a mucha gente se la negaron, a toditos nos dieron la visa. Wow. Y todavía mi esposo, no me pidieron ningún papel, y todavía mi esposo, cuando ya terminé de que ya me aprobaran y me pusieran el sello como aprobado, le preguntó por cuántos años le aprobó la visa a mi esposa. Por 10 años. Entonces, ¿verdad? Y esa promesa, yo me agarré de esa promesa y esa promesa ha sido un rema para mí. Y Dios me abrió las naciones. Luego me dijo que me iba a llevar hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Y entonces yo le he creído a Dios y Dios me llevó hasta un confín de la tierra. Entonces, lo que es tomar la promesa de Dios, y así como dice la palabra que la fe es la convicción, ¿verdad? Y la certeza de aquello que no vemos, ¿verdad? Entonces, dejarnos convencer por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque su palabra es real. Y si Él ha dicho que ya fuimos sanados, es una realidad. Amén. Aunque haya un diagnóstico, aunque haya una circunstancia de enfermedad en nuestro cuerpo, pero si el Señor lo dijo y yo lo creo, hecho está. Amén. Hablamos acerca de que la fe está centrada en Dios y no en el hombre, ¿verdad? La fe es un don de Dios. No es algo que el hombre produce por autoesfuerzo. En su propia mente, porque la fe no viene de la mente, la fe viene del corazón. Por eso el corazón debe de estar tomado completamente por el Señor, porque un corazón en ofensa no puede producir fe. Claro que no. Un corazón donde no el amor de Dios no ha sido revelado no puede producir fe. Entonces, un corazón en ofensa tiene que conocer del perdón para poder entonces manifestar obras de fe en la vida de la persona, ¿verdad? El Señor conecta nuestro corazón con el trono de su gracia para poder nosotros alcanzar misericordia, para poder nosotros clamar y que Él nos conteste, para que nuestras oraciones sean escuchadas desde el trono de su gracia y así podamos manifestar la bondad de Dios, la misericordia de Dios y la gracia de Dios a través de nuestra vida, porque cada acto de fe en nosotros lo que produce es engrandecer y darle gloria a Dios. La gente se sorprende porque... ¿Por qué? Porque al creer nosotros en la verdad, en la veracidad del nombre de Dios, de la grandeza de Dios y manifestar sus obras aquí con todo nuestro corazón, estamos dando a conocer quién es Dios. Amén. Y que Él produce milagros. Entonces, por eso nuestros testimonios pueden impactar a otra persona, porque quizá está esperando el mismo milagro, pero necesita conocer, necesita saber que eso mismo que nosotros recibimos, lo puede recibir ella también. ¿Verdad? Entonces nuestro corazón tiene que estar alineado a su palabra. Su palabra lava, limpia, transforma, renueva, Amén. Restaura. Amén. Y su palabra es el alimento de nuestra fe. Su palabra es lo que hace que nuestra fe crezca. No podemos separar a la palabra porque la fe no es emoción. La fe es convicción. ¿Verdad? Así es. Es certeza, es una certeza que nos hace dar el paso correspondiente sabiendo en nuestro corazón que Dios lo prometió, que Dios es veraz, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Entonces, cada persona debe de actuar de acuerdo con la medida de fe que le fue dada por Dios. Amén. La fe hacia Dios es mi respuesta. Esa es mi respuesta, la fe hacia Dios. Entonces, mi acción por fe en Dios, porque la fe sin obra es muerta.
tengo que actuar en aquello que yo creo, sabiendo que el principio, el conocer a Dios en esa área, pero el descubrir un área nueva de Dios, basada en la palabra de Dios, me va a hacer que se manifieste un milagro. Esa es otra de las cosas que también tiene que ver con la revelación de Dios. Mucha gente, su fe es débil, no tanto porque no crea o porque realmente no tenga dudas, sino porque no conoce realmente a Dios. Amén. Mucha gente cree que conoce a Dios, pero lo conoce de lejos. Sí. Lo conoce por lo que le han contado, pero no ha tenido experiencias de primera mano con Dios. Entonces no ha ido a la intimidad, no ha tenido esa comunión con Dios, no ha conocido a Dios allí en la intimidad donde realmente no hay nadie más, es tú y Dios. Y ahí es cuando Dios te habla y Dios se revela a tu vida. Y es en ese momento en que tú comienzas a conocer verdaderamente quién es Dios. Y ese conocimiento que viene a confirmarte todas las palabras que han estado escritas en su palabra, que viene a confirmarte todas esas cosas que tú alguna vez leíste o que alguien te contó, pero de repente tú tienes esa experiencia de primera mano y dices, espérate, lo que dice la palabra de Dios es real, lo que dice allí se cumple, es de verdad. Entonces cuando esto sucede, ya tú comienzas a conocer a Dios de otra manera. Así es. Y esto sucede que nuestra fe crezca, ¿verdad? Ese conocimiento permite que nuestra fe crezca, porque no es lo mismo creer en alguien que tú no conoces que a creer en alguien que tú conoces. Hay una cosa impresionante, y no es que tengas que conocerlo para creer. No estamos hablando de eso, sino que tú vas a la presencia de Dios sabiendo que Él existe, sabiendo que Él está ahí, y desarrollas esa intimidad con Dios. Y eso va a alimentar nuestra fe. Por supuesto que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Claro que sí. ¿Verdad? No estamos discutiendo esto ni creando una nueva revelación, pero no solamente ese conocimiento de la palabra se va a complementar con las experiencias personales que tenemos de Dios, y va a alimentar nuestra fe y va a subir nuestra fe, porque hay momentos en que conocemos la palabra, nos la repetimos como papagayo, sabemos que Dios dijo que lo iba a hacer y sabemos que Dios lo va a hacer, pero nos sentimos como un poquito mal, nos sentimos como que estamos agotados espiritualmente porque le hemos estado creyendo tanto tiempo a Dios por algo y no hemos visto la respuesta. Y déjame decirte, Dios tiene que probar nuestra fe para poder confiarla, ¿verdad? Así es. Dios le dijo a Moisés, te voy a dar un hijo, el hijo de la promesa, pero no se lo dio enseguida. Tuvo que pasar varios procesos. ¿Para qué? Para saber que podía confiar, así es, ¿verdad?, el hijo de la promesa a Moisés. Y sucedió en toda la escritura. Daniel, su fe fue probada en el foso de los leones. Ahí fue probado. Vamos a ver si de verdad tú me crees, si de verdad tú confías en mí, si de verdad tú confías que yo soy Dios y te voy a salvar. Así es. Y fue al foso de los leones. Realmente ahí él demostró que realmente dependía de Dios. Sí. O sea, yo voy al foso de leones, Dios es mi Dios, no me voy a inclinar ante otros dioses, no me importa lo que diga el mundo. Realmente yo digo, bueno, no es fácil que te digan, o sea, te voy a tirar al foso de los leones, vas a tener que enfrentar leones, y fue tapado el foso, o sea, él no tenía para dónde coger. Sí. No había para dónde coger. Si te dicen hoy día, te voy a tirar al foso de los leones si no votas por cierta persona, o si no aceptas ciertas doctrinas que andan por allí, o si no haces los cambios en la iglesia y empiezas a predicar tal y tal cosa, ¿entiendes? Sí. Entonces, hay muchos hoy día que necesitan, ¿verdad?, pasar un momento por el foso de los leones y enfrentar los leones de este siglo. Y vemos que este dijo, no, yo confío en Dios, ahí estuvo. ¿Y qué hizo Dios? Le demostró que su fe no era en balde, que su fe estaba basada en ese conocimiento que tenía de Dios y de su palabra. Dios se había revelado a él ya conocía a Dios, él tenía una relación con Dios y él sabía que Dios lo iba a librar de los leones. Y así muchas veces nosotros, nuestra fe no es tan efectiva, no tanto por la duda, sino porque no tenemos un conocimiento real de Dios, porque no hemos ido a la palabra, no nos hemos llenado de la palabra de Dios, y porque no hemos tenido experiencias con Dios. Entonces, ¿cómo vas a confiar en alguien que no conoces? Así es. Como dijo el apóstol Pablo, ¿cómo vamos a creer si nadie nos ha hablado, si nadie nos ha contado? Todas las circunstancias que vivimos, precisamente Dios quiere
darse a conocer su carácter, dar a conocer. Jehová Jireh provee. Entonces, para que Él provea y para que Él se manifieste como un Dios proveedor, vamos a vivir situaciones difíciles de escasez, situaciones difíciles donde estamos apretados, pero allí, si confiamos y creemos hasta el final, Dios se va a dar a conocer. Recuerdo que un día yo tenía mi refrigeradora, solo tenía una zanahoria y 2 papas y estaban ya secas en la refrigeradora, la tenía vacía. Eran los tiempos difíciles donde Dios quería empoderar mi fe para que yo conociera al Dios que todo lo suple, al Dios que todo lo provee. Y cuando yo iba pasando hacia mi cocina, el Señor habló a mi corazón y me dijo, hazme una lista de compras. Entonces, inmediatamente corrí a buscar un lápiz, a buscar una página de papel y empecé a escribir una lista de compras. Llené por la parte de enfrente, llené por la parte de atrás y confié que el Señor iba a suplir porque le puse de postdata el dinero o la provisión, o ¿verdad? Los productos que yo necesitaba en la parte de atrás. Ajá. Y lo puse en una mesita que teníamos ahí donde orábamos y teníamos aceite y teníamos varios elementos y ahí la puse, ahí oré y le dije, Señor, hecho está. Y entonces en ese momento, en ese tiempo que yo no tenía en mi refri la provisión para suplir la necesidad de alimento, Dios se iba a manifestar como el Dios que suple todas nuestras necesidades. Entonces en la tarde llegó una persona a darme un testimonio y me dice, pastora, ¿recuerda cuando usted oró por un cheque que lo habían mandado a deuda pública? O sea, era algo imposible. ¿Recuerda cuando declaró que ese cheque venía a mis manos y que no se iba a perder, sino que yo iba a recuperar todo aquello que tenía como deuda pública porque me lo habían ya extraviado ese pago? Sí, me recordé, claro que sí. Me dijo, hoy me enviaron ese cheque. Hoy pusieron en mis manos ese cheque y yo traigo aquí en gratitud a Dios, ¿verdad? La parte que le corresponde al Señor y vengo a ponerla en sus manos. Y vengo a traerla a usted como una ofrenda de honra. Y entonces yo miré ahí suplida la necesidad que yo tenía. Venía Semana Santa y yo en la lista le puse al Señor que quería pescado seco para hacer sopa de torta de pescado. Porque era lo que yo necesitaba. Tenía mi refri vacía. No tenía nada, pero yo quería, para ese tiempo, yo quería pescado seco para hacer una sopa. Y ese día, antes de que llegara el cheque, llegó una persona y me dice, fui de viaje, pasé por el supermercado, compré pescado seco y aquí le traigo. Entonces, en esa lista de compras, que el Señor me dijo, hazme una lista de compras porque Él iba a suplir. Y allí se manifestó. Pero si yo me pongo a ver la necesidad, si yo me pongo a ver que la refri está vacía, si yo me pongo a ver que no hay nada y entonces, Señor, y me pongo a dudar y a cuestionar la naturaleza de Dios que es buena, si me pongo a cuestionar y argumentar, Señor, ¿y dónde estás, Señor? Y tu palabra dice, y entonces, si yo me pongo a medir a Dios por las circunstancias que yo estoy viviendo, no lo voy a dejar a Dios ser Dios. No voy a dejar que Dios se manifieste como el Dios que todo lo suple. Pero en mi necesidad, Él se manifestó, Él suplió, Él proveyó y así cantidad de veces en la cual Él quería desarrollar mi fe para que yo creyera que Él es el Dios que todo lo suple. Una de las cosas que me pasó hace algún tiempo atrás, yo estaba enferma, me enfermé hace años. De eso estoy hablando que esto fue allá como en el 2007 y yo me enfermé. Y iba a tener una cirugía y fui al médico y me dijeron, usted tiene una anemia muy grande, no puede hacerse la cirugía. De hecho me dijeron, tiene que hacerse una transferencia de la médula del hueso, bueno, un montón de cosas que me dijeron. Sí. Y entonces yo hice así, me salí del hospital, me quité el suero que tenía y digo, me voy. Y la enfermera me decía, pero no se puede ir, usted está muy mal. Le dije, me voy. Yo cancelo esos diagnósticos, yo no los recibo. Así. Y me fui, todo el mundo me decía, pero ¿en serio se va a ir? Yo tenía gente de la iglesia que estaba conmigo. Sí, me voy. A mí Dios me sana. Yo no necesito nada, Dios me sana, yo me voy. Me quité todos los sueros, me fui al mes exacto de yo haberme ido del hospital, fui a hacerme la cirugía. El médico que me iba a hacer la cirugía tenía transfusiones de sangre listas. Porque decía,
esta persona acaba de salir de una anemia. Mire, no necesitaron ponerme la sangre, yo salí perfectamente y mientras estaba en recuperación viene el médico y le pregunta a la persona que estaba conmigo, mira, ¿qué idioma habla ella? Y la gente, y ella le dice, ¿pero por qué me dice eso? Dice, sí, porque se pasó toda la recuperación, Yeshua Yamashiach, Yeshua Yamashiach. Y yo me da, o sea, es así cuando tú sabes, tú estás confiando en Dios. Sí, Yo me salí del hospital y ¿qué me van a poner a mí ninguna médula de ningún hueso aquí? Yo voy a salir bien, yo no tengo nada, yo estoy bien y me voy a operar porque me voy a operar, punto. Y realmente no tuve problema alguno. Salí bien de la operación, todo salió bien. Pero yo digo, eso es cuando tú confías en Dios, cuando tú desarrollas esa confianza, cuando Dios una y otra vez te demuestra, yo soy Dios, puedes confiar en mí, yo voy a suplir tu necesidad. Dios se convierte en nuestra necesidad. ¿Qué podamos necesitar nosotros que Dios no nos lo pueda dar? Y muchas veces cuando nos limitamos a Dios a provisión, o a sanidad, o a salvación, estamos limitando a Dios en las otras áreas de nuestra vida en las que Dios quiere también manifestarse y demostrarnos que Él es Dios, que Él es el Dios de lo imposible, que no hay nada imposible para Él, que lo que nos parece a nosotros imposible, Él solo lo puede hacer. Y para que sea verdaderamente por fe, tiene que ser imposible para nosotros. Porque si usted y yo podemos hacerlo en nuestra propia fuerza y con nuestros propios recursos, entonces ya no necesita fe, ya no es fe. Ya somos nosotros, ¿verdad? Nuestro propio Dios y nuestras propias fuerzas. Por eso, para que Dios, ¿verdad?, se glorifique en nuestra vida, tenemos que vivir por fe.